el ejemplo de Apocalipsis. Como yo les decía, quizá es el caso donde más se ignora ese principio hermenéutico. Ahora, pensemos en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, los libros proféticos del Antiguo Testamento. Algo parecido ha sucedido con el mensaje de ellos. Casi siempre los profetas del Antiguo han sido interpretados algo así como horóscopos cristianos. ¿Me explico? Como si fueran gente vidente de los tiempos futuros de la iglesia cristiana y que hablaron de todas esas cosas que le iban a pasar a los cristianos. Algo así es lo que la gente tiene en mente cuando hablamos de profetas. De hecho, cuando se menciona la palabra profeta, la gente piensa en alguien que habla de eventos futuros. Y esa es la primera equivocación grande. Un profeta no es eso. En el Antiguo Testamento un profeta no es eso. En el Antiguo Testamento un profeta es alguien que habla de parte de Dios al pueblo de Dios. Es alguien que toma la ley de Dios y la actualiza y le pone en el contexto histórico de su gente. Eso es un profeta. El mensaje futuro generalmente en los profetas es secundario, no primordial, no fundamental. Y entonces eso ha hecho que se lean los profetas del Antiguo Testamento de una manera muy extraña, muy difícil. Es imposible entender correctamente el mensaje de esos grandes proclamadores de la palabra de Dios sin conocer su época y sus destinatarios. Ejemplo, Amós capítulo 4, versículo 1. Amós capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. La pregunta acá es, ¿quiénes son estas vacas de Basán? Pero la pregunta de fondo, ¿cuál es? La pregunta hermenéutica aquí, ¿cuál es? ¿Cómo entendieron estas palabras los lectores originales? O bueno, principalmente acá las personas que escucharon, porque primero fue un mensaje que Amós dio con su boca, luego fue escrito. ¿Qué entendieron las primeras personas que oyeron este mensaje cuando él dijo vacas de Basán? Ahora, aquí entonces nosotros tenemos que conocer la situación social y política de Israel a principios del siglo VII antes de Jesucristo, que es el contexto en el que él está dando este mensaje. Si consideramos eso, entonces vamos a tener una luz especial para el entendimiento de lo que dice acá. ¿Quiénes son esas vacas de Basán y por qué les dirige estas palabras tan duras? Ahora, inicialmente es importante notar que en la sección anterior, es decir, capítulo 3, versículos 11 al 15, Amós ha denunciado la opresión social en Israel a cargo de la clase alta. Voy a leerlo, Amós capítulo 3, versículos 11 al 15. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios, ¿notan? Serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Dónde moraban? En el monte de Samaria, y dice la manera como vivían. Versículo 13, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Escucha esto el versículo 15, y heriré la casa de invierno con la casa de verano. ¿A qué les suena eso? ¿Sí lo notan? La casa de invierno con la casa de verano, lechos de lujo. Antes mencionó los palacios. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dicen Jehová. Es decir, ¿a quiénes les está dirigiendo este mensaje, Amós? A los opulentos, a los ricos, a los poderosos de Samaria de esa época. Ahora, el mensaje continúa ahí.
No debería estar el capítulo 4, versículo 1 acá, no había división, y bueno, nuestra Biblia ahí lo deja en continuidad, pero noten entonces que ahí no debería estar partido, ¿no? En estos versículos Amós entonces está denunciando a la opresión social de Israel a cargo de la clase alta, y ese tema continúa haciendo una denuncia aún más específica de algunos que llama vacas de Basán. Note el versículo 4, versículo 1 otra vez. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Evidentemente él continúa con ese tema de la opresión social. Las muchas casas mencionadas en el versículo 15 del capítulo 3, llamadas también casas de verano y casas de marfil, son claramente aquellas villas de descanso de los ricos de Samaria. Isaías capítulo 5, versículo 9 y siguientes corrobora esa interpretación. No lo vamos a leer acá. Pero lo que sabemos por la situación social de ese entonces es que los ricos de Israel, del reino del norte, habían hecho de Samaria su centro vacacional. Allá construían sus casas de verano, sus casas de invierno, y eran casas llenas de lujos. A eso es lo que vamos a estar refiriendo entonces en estos versículos. Basán, le llama vacas de Basán. Basán era una región fértil en la ribera del río Yarmuk, al norte de Israel, pero en el lado oriental de Jordán, o sea, en la Transjordania, al lado norte. Es famosa, Basán era famosa por sus pastos. Miremos algunos textos. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 14. Miqueas 7:14. Dice así: apacienta a tu pueblo con cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. ¿Sí nota la descripción de Basán ahí? ¿Cómo se le escribe a Basán ahí? Como un lugar donde es un campo fértil, y los invita a que busquen allá pastos para su ganado. Otro texto, Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50, el versículo 19. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. O sea, Basán aquí se asocia a un lugar donde hay mucha bendición, donde hay plenitud, donde se pueden saciar. Eso era Basán, la región geográfica. Y Deuteronomio capítulo 32, versículo 14. Deuteronomio 32, 14. Podemos leer el versículo 13, ahí es donde Moisés les habla a los hijos de Israel. Mire lo que dice acá, versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Entonces hay versículos que claramente en la Biblia nos indican que Basán era un lugar famoso por sus pastos, por la riqueza de sus pastos, era un lugar de abundancia. El ganado de Basán tenía fama de bueno, como leímos aquí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 14, y también en Ezequiel capítulo 39, versículo 18. Sus toros, los toros que se criaban en esa región eran toros fuertes y temibles. Salmo capítulo 22, ¿recuerdan que esto se cita en la cruz de Cristo? Salmo capítulo 22, versículo 13. Salmo 22, 13. El 12, 22, 12. Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Cómo eran los toros que se criaban en Basán?
Eran fuertes, claro, si era una región de buenos pastos y abundantes pastos, entonces el ganado de ese lugar destacaba por su fortaleza y sus vacas entonces destacaban porque eran vacas engordadas, vacas que producían mucha leche. De esta manera, Vacas de Basán haría referencia a ciertas personas bien alimentadas y engordadas. Cuando en Oseas capítulo 4, versículo 2, versículo 1, el mensaje se dirige a las vacas de Basán, deberíamos entonces inicialmente pensar en ciertas personas que están bien alimentadas y engordadas. La acusación de Amós se desarrolla mediante 3 verbos en participio en el hebreo. Allá en el capítulo 1, hay 3 verbos allá, importantes para analizar. Los 2 primeros verbos son estos, oprimir y quebrantar. Estoy en Amós capítulo 4, versículo 1 otra vez. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. ¿Cuáles son las 2 primeras acciones que se le adjudican a estas vacas de Basán? Es oprimir y quebrantar. Ahora, esos 2 verbos generalmente se utilizan en paralelo, describiendo una conducta con respecto a seres que se encuentran en el lado opuesto de la escala social. Veamos algunos textos donde esta misma pareja de palabras en hebreo aparecen junticas. Deuteronomio capítulo 28, 33. Deuteronomio 28, 33. Dice así el texto: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Sí nota otra la parejita? Oprimido y quebrantados. Pero ¿quiénes son los oprimidos y quebrantados acá? Desde una perspectiva social, ¿quiénes los quebrantan además? Si notas, son los que vienen y conquistan esa tierra, ahora quebrantan y oprimen a esta gente. O sea que la perspectiva de este texto de Deuteronomio es desde de la escala social, aquellos que tienen poder y aquellos que no tienen poder. Los que tienen poder oprimen y quebrantan. Jeremías capítulo 50, versículo 19. Jeremías 50, 19. No, perdón, me salté de acá. Primera de Samuel, capítulo 12, eso ya lo habíamos mirado, era atrás. Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 3 y 4. Primera de Samuel 12, 3 y 4. Y esto es el alegato de Samuel frente al pueblo. O sea, Samuel le dice al pueblo que él ha obrado correctamente con ellos. Y dice allá: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Los términos ahí, calumniar y agravar, son las mismas palabras hebreas que allá en Amós encontramos como oprimir y quebrantar. Ahora, observen muy bien que acá lo que está diciendo Samuel es que él, estando en una posición favorable, en una posición encima de los israelitas, porque él era juez, él nunca aprovechó ese poder para tratarlos mal, para desproveerlos, para quebrantarlos o afligirlos. De nuevo acá notamos que esas palabras se utilizan en un contexto de la escala social, de aquellos que tienen poder y ejercen eso sobre aquellos que están desfavorecidos en la escala social. Finalmente, Oseas capítulo 5, versículo 11. Oseas capítulo 5, el versículo 11. Dice así: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades.
vejado y quebrantado es la misma pareja de palabras hebreas acá. Otra vez vemos la situación, es tratado mal. Ahora, a la luz de estos versículos, notamos que esas palabras describen cierta conducta de aquellos que están en un lugar alto en la escala social y maltratan a personas que están desfavorecidas. ¿A quiénes son los que maltratan? A los pobres y menesterosos, es decir, a las personas que no tienen suficiente para su propia subsistencia. El problema que Amós denuncia es que esas vacas de Basán no sienten la menor compasión por esas personas que están menos favorecidas en la escala social. Al contrario, los oprimen y los quebrantan, los maltratan. Ambos verbos se utilizan en ese contexto de explotación política y explotación económica. Suponen un abuso de poder en textos como 1 Samuel 12 que leímos ahorita y en textos como 2 Corintios 6:10. Suponen una falta de misericordia hacia el menesteroso, como aparece en Job capítulo 20, versículo 19. Pensando solo esto en el contexto de Amós, la mención de los pobres y de los menesterosos nos recuerda lo que él también dice en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Vayamos a Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Dos, 6 al 8. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Evidentemente ese justo, si lo vendieron por dinero, era un esclavo. Alguien que está en el otro extremo de la escala social. Y al pobre por un par de zapatos. Más claro aún, ¿sí nota la denuncia de Amós? Versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Por supuesto acá se supone una joven que está en el otro extremo de la escala social, la esclava. Versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. La denuncia de Amós es claramente una denuncia social. Debemos leer entonces en ese contexto de denuncia social de la opresión de los ricos al pobre, la denuncia que él hace en el versículo 1. En otras palabras, Amós está denunciando algo muy serio. Allá en el capítulo 4, versículo 1, lo que está denunciando es que estas vacas engordadas participan de alguna manera en todas esas injusticias terribles que él ha venido denunciando. Eso es lo que él está diciendo. Esas vacas de Basán de alguna manera están participando en la injusticia social. Continuemos. Después de esas graves acusaciones, allá en el 4.1, aparece un tercer verbo. Los primeros verbos muestran la opresión en la que participan. Pero el tercer verbo muestra algo más. Dice el capítulo 4, versículo 1, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. El tercer verbo, que decís, se refiere a unas palabras que estas vacas engordadas dirigen a sus señores. Así lo dice literalmente el texto, ¿no? Que decís a vuestros señores. Son palabras que ellas dirigen a aquellos que son sus señores. Para sorpresa nuestra, aquí ya no son exigencias criminales ni proyectos ambiciosos. Es decir, ¿qué es lo que le dicen ellas a sus señores? No les dice vayamos y quebrantemos, por ejemplo. No les dice vayamos y robemos. ¿Qué es lo que simplemente le dicen a sus señores? Si nota, ¿qué es lo que le dicen a los señores? Traed y beberemos. En un sentido alegórico, metafórico, esta frase podría interpretarse como una exigencia de todo lo que contribuye hacia la vida cómoda. Es decir, traed y beberemos es significado de una vida tranquila, cómoda, relajada. Pero hay algo más ahí. Esa expresión realmente significa que estas personas tenían una vida realmente ligera, una vida lujosa.
Es decir, esa manera de vivir es lo que permite que a estas personas se les llame vacas de Basán, vivir para esos lucos. Sería una manera de indicar que estas personas con sus exigencias están provocando la actividad opresora de aquellos que llaman Señor. En otras palabras, ¿de dónde van a traer eso que van a beber? ¿Dónde van a conseguir los recursos o el vino que van a beber? Lo que el texto nos da a entender es que esta invitación a que traigan y beban, invita a las otras personas, a los que llaman señores, a que opriman al pobre. Es decir, aquí vamos a estar denunciando una injusticia indirecta. Indirecta. La pregunta que podríamos hacer acá es, ¿basta esta petición tan sencilla para convertirlas en opresoras y explotadoras? ¿Basta esa petición tan sencilla de decirle a sus señores, tráiganme más? Quiero más para mis lujos, necesito más de esto y aquello. ¿Basta esa petición a sus señores para convertir a las vacas de Basán también en opresoras como lo hacen sus señores? La respuesta de Amós, por supuesto, es sí. Por supuesto, sí. De esta forma, podemos llegar a la conclusión que las vacas de Basán a las que hace referencia Amós no son otras que las señoras acaudaladas, acomodadas de Israel, que vivían vidas relajadas en sus villas de verano en los montes de Basán. Ellas eran participantes de los pecados de sus esposos, aquellos que llaman señores, al incitar esa vida lujosa, totalmente desinteresadas de la situación de los menos favorecidos. En el contexto de Amós, una actitud así de nada aprovecha, aunque ellas lleven sus sacrificios a Betel. Capítulo 3, versículo 13. Oigan esto. Ahí en el capítulo 3, versículo 13 dice, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Estas queridas señoras de Samaria llevaban sacrificios a Betel. Eran religiosas, cumplían sus obligaciones en el templo. Y Dios les dice acá, de nada van a servir esos sacrificios porque ustedes han sido opresoras igual que sus maridos. ¿Sabe qué le va a pasar a estas mujeres? Capítulo 4, versículo 2. Mire lo que les va a pasar. Jehová el Señor juró por su santidad. Mire ese juramento tan solemne. He aquí, vienen sobre vosotras, vacas de Basán, días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. O sea, van a ser arrastradas de sus casas lujosas como animales. ¿Por qué razón? Por ser opresoras de los menos favorecidos. Y note que la opresión de ellas no fue directa, fue indirecta. No se preocuparon del pobre. Y al hacer demandas de lujos y al vivir de una manera lujosa cuando otros tenían necesidad, Amós les dice, ustedes están cometiendo una gran injusticia. Podemos notar entonces cómo el contexto social puede alumbrar textos de los profetas. Generalmente, ¿cómo se han leído los profetas? Generalmente cuando se hace una interpretación de los profetas o se enseña algo a los profetas, ¿cómo es que se enseña? ¿Se hacen esas denuncias que los profetas están haciendo acá? Los profetas, sobre todo los profetas menores, están llenos de este tipo de denuncias. Pero se ha perdido toda esa interpretación por no atender al contexto en el cual fueron escritos. Pasemos a otro aspecto. También debemos recordar que el escritor y destinatarios compartían un mismo lenguaje. Y por eso se podían comunicar. Es decir, si Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Pablo tiene un mismo lenguaje y ciertas similitudes sociales, culturales, pensamientos con ellos. Si Santiago le escribe a su comunidad, Santiago tiene una manera de pensar que es similar a la de su gente. Eso es básico en la comunicación. A veces se nos olvida. Sí, a veces pensamos que el escritor habla de una manera y los destinatarios entendían de otra manera. No, había una plataforma común entre ellos. Así podemos entender por qué algunas palabras tienen significados diferentes en autores diferentes. Por ejemplo, esto no lo vamos a considerar acá, tengo otro ejemplo, pero pensemos en algo con respecto al Antiguo Testamento. Usted sí ha notado que Isaías
frente a la amenaza de la invasión asiria, le dice al pueblo, estén tranquilos, confíen en Jehová, que Jehová los va a librar. Ese es uno de los mensajes principales de Isaías. El que crea será librado. El alma que confía en Jehová va a ser librado. O sea, ante la amenaza de la invasión, Isaías les dice, quédense tranquilos, no hagan nada. Oren a Dios y confíen en Dios, que Dios los va a librar. Pero cuando usted pasa a Jeremías, Jeremías ante la amenaza babilónica les dice, no se confíen, salgan corriendo. Vendan sus casas, váyanse ya de Jerusalén, porque Dios va a destruir Jerusalén. ¿Por qué cambió el mensaje? O sea, o podríamos preguntarnos, ¿cuál es el mensaje? ¿Quédense o váyanse? ¿Por qué cambió el mensaje de Isaías a Jeremías? Contextos históricos diferentes. Isaías escribe por lo menos 150 años que Jeremías todavía había oportunidad del arrepentimiento. Dios todavía llama a su pueblo a que se arrepienta para no traer el juicio. En la época de Jeremías el juicio ya es inminente, ya llegó, ya Dios no está diciendo arrepiéntase, Dios está diciendo huyan, huyan. ¿Sí nota el contexto diferente? Y el mensaje es el mismo, pero la aplicación es diferente. Ahí hay un buen ejemplo de hermenéutica, de cómo aplicar la misma palabra de Dios en contextos diferentes. Ahora, tengo otro ejemplo aquí para que consideremos. Es el famoso caso de la palabra justificar, en Pablo y en Santiago. ¿Por qué parece ser que Santiago y Pablo se contradicen? ¿Cuál es el asunto ahí con la palabra justificar? Pablo dice en Romanos 4, 1 al 2, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, ¿qué es lo que Pablo dice ahí con respecto a Abraham? Que Abraham fue justificado por la fe. Ahora Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Santiago nos dice que Abraham fue justificado por las obras. Y utiliza el mismo término, justificar. ¿Cómo resolvemos esa diferencia? A mí me parece que la clave para resolver esa diferencia simplemente es tener en cuenta que habían públicos diferentes. Las personas a las que Pablo les escribe son unas personas diferentes a las que Santiago les escribe. La situación en la que se encontraba la iglesia a la que Pablo le escribe es muy diferente a la circunstancia en la que se encontraba la iglesia a la cual Santiago le escribe.